Bien, estudiantes de literatura de tercer grado, vamos a dar inicio a la segunda sesión de literatura de tercer grado. Entonces vamos a compartir pantallas un momento. Un momentico. Vamos a abrir nuestro archivo. Te recuerdo que estamos ahorita tratando lo que es esta literatura de la colonia. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, mis estimados estudiantes. Vamos aquí a lo que es el libro y estamos hablando acerca de la literatura colonial. Estuvimos haciendo mención de Amarili, que fue considerada la mejor poetisa del virreinato. Entonces tenemos a Juan del Valle y Caviedes, Juan Espinosa y Medrano y Concolo Corvos. Ahora bien, vamos un momentico a dejar de compartir para traerles con ustedes el recurso de internet sobre este gran personaje como lo es Amarilis. Un momento. Me disculpan que tengo un poquito el internet recién instalado. Ya vamos a mostrar el contenido. Un momentico, muchachos, discúlpenme la demora. Bien, ya vamos a mostrar un poquito en pantalla lo que es acerca de esta gran mujer llamada Amarilis. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla. Me disculpan la bulla y la interrupción. Biografía de Amarilis y parte de su fragmento. Biografía de Amarilis. Según Guillermo Lohmann Villena, su nombre real era María de Rojas y Garay, 1594 a 1622. Con certeza se debe afirmar la teoría de Lohmann, debido a sus fundamentos biográficos, así como tomado en cuenta la Epístola a Abelardo, publicada en 1621. Huérfana,
Provenía de dos familias inquisidoras ilustres que fundaron la ciudad de León, antiguo nombre de Huánuco. Fue pupila seglar del Beaterio de las Agustinas Recoletas de Lima, donde recibiría una estricta y amplia formación renacista. María de Rojas se exclaustraría en 1617 para no contraer matrimonio. Falleció en 1622, poco antes de que llegaran al Perú las primeras copias de la Filomena de Lope de Vega. Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele a más veces el alma tiernamente aficionarla, que no hace al amor siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de las cosas para amarla, mas suele en los oídos retratarla con tal virtud y adorno, hacen en los sentidos un soborno que los inflama a todos y busca luego aficiosos modos con el que puede entenderse el corazón que piensa entretener, conduce a imaginar para alentarse sin mirar que no pueda, amor sin esperanza, sustentarse. Bien, como pueden observar, este es un fragmento de la epístola que ella escribió de Amarili y fue considerada, como les dije, la mejor poetisa del virreinato. Entonces, tenemos acá las fases o periodos, y es que durante los tiempos del literato colonial imitaron a las corrientes literarias presentes en Europa. Tenemos el clasicismo, pues tenía inspiración en los griegos y romanos y buscaban el ideal de belleza y perfección que buscaban los hombres de esa época, mediados del siglo XVI hasta el principio del siglo XVII. Y tenemos acá los representantes de esa época, ya los hemos tratado. Luego tenemos aquí en el barroco, que fue una producción con un estilo de recargar las producciones con muchos recursos literarios y se le dio mucha importancia fue a la lírica, y los poemas en esta época poseen muchos recursos estilísticos, pues eso es lo que buscaban ellos, algo como un poquito estético. Y entre sus representantes tenemos a Juan de Espinosa Medrano, que el cual hemos estado ya tratando en láminas anteriores. Ahora nos saltamos un poco del amarillismo porque aquí tocamos el tema de Amarilis nuevamente, pero un poquito más ampliado. Pues Amarili, como pudiste observar, vamos a nuestro recurso de YouTube, fue una mujer muy bonita, ¿ves? ¿La puedes ver? Y ella era una poeta peruana, pero su verdadero nombre se desconoce, y compuso la epístola a Abelardo, pues era dirigida a Lope de Vega y publicada por este en su Filomena en 1621. Dicha epístola está compuesta en sílabas con un total de 335 versos, a través de los cuales la autora declara a Lope Vega su amor platónico, así como da información autobiográfica, en la cual afirma pertenecer a una familia de conquistadores españoles que participaron en la fundación de la ciudad de Huánuco. Es un poema fluido, armonioso, delicado, tal vez es el más vivo ejemplo de la lírica peruana de principios del siglo XVII. Y desde el primer momento los críticos reconocieron la calidad excepcional de la composición y se preguntaron quién podría ser la anónima poeta que usaba el seudónimo pastoril de Amarilis. Y se ha desgranado una serie de hipótesis al respecto, pero todas endebles. Y una de ellas la identifica como María de Rojas y Garay. Pues de todos modos existe una posición mayoritaria de que efectivamente se trataba de una mujer criolla nacida en el virreinato del Perú, rechazándose la tesis de que fuese una superchería elaborada por el mismo López de Vega. Algo así como que López de Vega lo escribió para causar más sensación, pues eso fue una suposición. Ahora tenemos a Clarinda.
Pues Clarinda es el seudónimo de la autora del discurso El Loor de Poesía, poema en tercetos que apareció como prólogo de Parnaso Antártico de Diego Maxia de Fernangel. Y este autor la presentó como una dama principal de este reino del Perú y que aparentemente por su condición de monja recluida en un convento no quiso que su nombre se divulgara y se ha sostenido que posiblemente fuera Sor Leonor de la Trinidad, nacida en Chuquisaca y que llegó a ser monja abadesa del convento de las Descalzas de la Concepción de Lima. ¿Qué te parece? ¿No te parece interesante que las dos mujeres principales con mayor eh, con mayor nombramiento dentro de lo que fue este momento de la literatura guardasen sus nombres de manera a través del anonimato, pues lo hace muy interesante más. Luego tenemos a Diego de Ojeda. Él es natural de Sevilla, vino al Perú a los 15 años de edad para labrar fortuna. Y el terremoto de 1586 hizo variar sus planes. Ingresó al convento de los dominicos y actuó al lado del arzobispado Toribio de Mogrovejo contra la relajación de costumbre y se ordenó de sacerdote en 1600. Ocupó los altos cargos de prior del convento de Santo Domingo del Cusco y del convento del Rosario de Lima. En 1612 fue relevado de sus cargos en la orden a causa de desavenencias con sus superiores. El primero fue confinado como un simple monje en el convento de Cusco y luego llevado a Huánuco de los Caballeros, donde falleció poco después. Ya en 1617 fue reconocida su inocencia, ya era tarde, siendo rehabilitado públicamente y su obra principal es La Cristiada, extenso poema épico escrito en 12 cantos, cuyo tema es la pasión y muerte de Jesucristo. Y está compuesto en versos heroicos y con estilo grave, en erudición profunda y en devoción suave. Su primera edición fue en 1611, impresa en Sevilla, y desde el primer momento recibió elogios, entre ellos de López de Vega, y es uno de los mayores ejemplares de la poesía épica de habla castellana. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Qué es lo que tienen en común estos tres personajes? Primero, la originalidad de sus obras. En el caso de Clarinda y de Diego de Ojedas, pues una era monja y el otro fue sacerdote. En el caso de Amarili, pues ella se escondió bajo este seudónimo, pues se sospechó que Amarilis venía de una familia de conquistadores españoles y en la época del virreinato estaba como que en plena flor de la colonia. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia con cada uno? Bueno, que una chica que se mantuvo el anonimato como Amarili, ella no le impidió escribir y fue inspirado por Lope de Vega. Clarinda, que era una monja, se ha de suponer que pudo haber llegado a ser una abadesa, pues ella también eh, hizo poesía, al igual que Diego de Ojeda. Entonces tenemos a Diego Mexía de Fernangli, que fue un poeta nacido en España, pero que desarrolló su obra literaria en el virreinato peruano. Es el autor de la primera parte de Parsano Antártico, y allí es donde se inserta el anónimo discurso en lor de la poesía. Te ha de mencionar un poquito esto porque aquí este lor de poesía fue escrito por Clarinda y la segunda parte no llegó a publicarse y permaneció inédita hasta el siglo XX y es también reconocido como excelente traductor de heroídas de poeta latino, del latino Ovidio, y está compuesta por 21 cartas de amor ficticias dirigidas por heroínas mitológicamente a sus amantes. Entonces, tenemos aquí ciertas tendencias, si te puedes dar cuenta, de lo que fueron estas chicas y chicos que
estuvieron parte de la poesía. Pues te invito a que en estos breves minutos apuntes lo más importante de cada uno de ellos. Recuerda que te puedo preguntar algo de esto en el examen. Te pudiese preguntar en el examen, te pudiese preguntar si Amarilis era el verdadero nombre de la que escribió la epístola a Abelardo. Te puedo preguntar si Clorinda fue una monja. Entonces toma datos de ella, así que te voy a dar un tiempo prudencia. Bien, muchachos, entonces espero que hayan tomado los aportes más importantes de estos representantes del clasicismo. Ahora vamos a hacer una ligera pausa. Voy a dejar de compartir un momento. No se vayan a desesperar porque les quiero traer a ustedes unas grandes obras que para mí han sido bastante interesantes y he compartido mucho con los estudiantes. Un momentico. De verdad deseo que todos estos apuntes los lleves contigo. Pues la literatura de tercer grado es una literatura muy bonita, una literatura eh, muy arraigada acá del país. Un momento, muchachos, que no consigo el material. Y esto es lo que lo hace único, muchachos, este tipo de literatura. Un momentico, denme un tiempito más para buscar el material que no sé dónde lo guardé.
Un momento, muchachos. Mientras consigo el material. Bien, muchachos, vamos a continuar. Voy a compartir pantallas. Ok. No conseguí el material adecuado, pues se los tendré presente en la próxima clase. Entonces habíamos quedado con estos tres principales que eran del clasicismo y estuvimos hablando de Juan Espinosa de Medrano y de Juan Caviedes, que también a Juan Caviedes, por lo menos como ya sabemos un poco de Juan Medrano, alias el lunarejo, ¿te acuerdas? Pues mira el lunarcito que poseía. Ahora bien, vamos a hablar de Juan del Valle y Caviedes. Pues este señor le denominaban el poeta de la Ribera y fue un poeta satírico y elegíaco nacido en España, pero que vivió casi su vida completa aquí en el Perú y quiso hacer fortuna en la actividad minera, pero su vida desordenada lo llevó pronto a la ruina y estaba ya enfermo y pobre hasta quedó viudo. Alquiló uno de los cajones de la Ribera tenduchos bajo del Palacio Virreinal, donde a la par de manejar un negocio modesto se dedicó a componer sátiras y poesía festiva. Y el público le rodeaba para oír sus festivos ataques a los médicos y otros tipos populares de la ciudad. Y lo apodaron entonces el poeta de la Ribera. Su fama llegó hasta México, donde la célebre Sor Juana Inés de la Cruz le escribió una carta que Caviedes respondió atentamente y compuso también sonetos delicados, poesía de lamento y arrepentimientos cristianos, romances religiosos y entre otros. Y también detallitos ahí muy interesantes. Y también tuvo el deseo de publicar una selección de sus poesías bajo el título de Diente del Parsano, pero no lo concretó. Y en medio de esto, al morir, todos sus manuscritos pasaron al coronel Manuel de Odriozola, quien los publicó en su colección de documentos literarios del Perú. Una edición más depurada la realizó Ricardo Palma en su Flor de Academias y Dientes de Parsano, y posteriormente se fue engrosando el corpus poético de Caviedes. O sea que pasó de escritor en escritor, pero fueron mejorándolo un poquito. Entonces, dentro de el barroquismo, recuerda que tenemos a Juan de Espinosa Medrano, a Juan del Caviedes, recuérdate, el lunarejo, y el poeta de la Ribera. ¿Te recuerdas quién es el doctor del océano? ¿Doctor Océano? No se te olvide. Ahora, dentro del afrancesamiento y neoclasicismo, estuvimos aquí hablando de lo que fue el virrey Manuel de Oms y de Santa Pau, que fue un marqués de Castel dos Rius, fundador de la Academia de Palacio. Y dice aquí que en la segunda mitad del siglo XVII, la literatura en Europa, bajo influjo de las letras francesas, tendió a volver a los moldes clásicos. Sin embargo, en las colonias españolas siguió preponderando el conceptismo y culteranismo, o sea, barroquismo, y las normas neoclásicas tardaron en llegar a la América española. Y entre ellos tenemos, dentro de los académicos del palacio, se distinguen los siguientes autores: a Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja, que fue un poeta y autor teatral, autor de los libros poemáticos La vida de Santa Rosa y Poema Sacro de la Pasión. Luego tenemos a José Bermúdez de la Torre y Soliar, con poeta. Era un autor del poema Telémaco en la isla de Calixto. Fue además jurisconsulto, así como rector de la Universidad de San Marco de Lima.
Y Pedro Peralta Ibarnuevo, que fue un poeta erudito y científico limeño, por la importancia que alcanzó, pues merece ser parte de estos escritos. Pues también fue un poeta, un escritor peruano nacido acá en Lima. Sin embargo, el literato más destacado de la primera mitad del siglo XVIII fue el limeño Pedro Peralta, hijo de padre español y madre peruana. O sea, tenía las dos culturas. Yo creo que te des cuenta de esto. Así como el Inca, tenía las dos culturas y él las aprovechó, que eso fue lo más excelente del Inca, que aprovechó ambas culturas. Y Pedro Barnuevo fue uno de los más completos polígrafos de su tiempo, y la fama de la sapiencia cruzó la frontera del Imperio Español, pues se graduó de abogado, profesión que alternó con la labores de ingeniería, matemática y astronomía. Fue cosmógrafo mayor del reino e ingeniero mayor. Trazó un plan de defensa del Callao, dictó la cátedra de prima de matemática en la Universidad de San Marco, de la que también fue rector. Sabía 8 idiomas y en todas las cuales escribía con perfección y elegancia. Por su portentosa erudición recibió el apelativo de doctor. Ah, doctor Océano. ¿Te recuerdas cuando te mencioné quién era doctor Océano? Pues se le titulaba a Pedro Peralta Ibarnuevo. Y pendiente aquí porque puede ser que para el examen final te pregunte a quién titulaban doctor Océano. Entonces dejó una obra literaria muy vasta, muy vasta. Tamayo Vargas la divide en 5 grupos. ¿Cuáles son? La poesía cortesana, obras dramáticas, la historia de la España vindicada, Lima fundada, las 10 oraciones. También se destacó en su tiempo, como Lima fundada, poema épico de gran aliento en 10 cantos. Y sin embargo, son sus obras teatrales las que han despertado más el interés de la crítica moderna. Ya en la mitad del siglo XVIII destacan sus 3 notables escritos. O sea, se destacan los 3 notables escritores nacidos en el Perú, pero que desarrollaron su carrera en Europa. Y tenemos a Pablo de Olavide, que fue un escritor, traductor, jurista y político. José Eusebio de Llano Zapata, que fue un erudito nacido en Lima. Mira, Olavide fue un jurista nacido ¿dónde? En Lima, acá en el Perú. Y Jesús Eusebio de Llano Zapata, que fue también un erudito nacido ¿dónde? En Lima. Muy bien. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que fue un jesuita y escritor criollo nacido ¿dónde? En Perú, en Arequipa. Ah, y tenemos a otros 2 escritores, pero ya ellos sí son nacidos en España. Y tenemos a Esteban Terrayilanda, Alonso Carrió de la Bandera, que ya los mencionamos. Entonces te puedes dar cuenta de la importancia de estos personajes dentro de ello. Y vamos un momentico a la biografía de Pablo Peralta Ibarnuevo. Vamos a dejar de compartir. Momentico. Porque es necesario que conozcamos esto interesante que hizo el doctor Océano. Vámonos a utilizar el recurso de internet porque vamos a hablar en este video de lo que es la literatura de la colonia y vamos a mencionar varios autores. Continuamos con el curso de literatura y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la literatura de la colonia. Un momentico, que no se visualiza bien el video explicativo. Un momento, muchachos.
Ahora sí, vamos a compartir. Ok, literatura peruana, de la literatura de la época colonial. Vamos a ampliar un poquito más para que se vea un poco mejor. Tenemos aquí lo que fue el contexto histórico de lo que fue esta literatura colonial. Te puedes dar cuenta la época, cómo estaba ilustrada la época. ¿Te parece algo muy de nuestros tiempos? Pues así eran todas las colonias. Y todo esto nos inicia con Blasco Núñez de Velas, quien inicia en el año de 1542 con la instauración del primer virreinato acá en el Perú. Un momento. Bien, una de las características es que se sustituyó en este momento de la literatura colonial, se sustituyó la antigua economía agrarista del incanato por una economía basada en la explotación minera. Durante este tiempo del virreinato, muchachos, se estaba haciendo lo que era la organización administrativa, y una de las fuentes de lo que fue la economía que sustentaba en ese entonces el virreinato fue la minería. Ahora bien, vámonos un poco más hacia lo que fue la literatura. Te puedes dar cuenta de los acontecimientos, y hubo un momento donde se da todo este proceso de transculturalización, que fue la imposición de una cultura sobre otra. Es decir, el castellano y la religión católica relegaron el idioma quechua y las creencias incaicas. En este momento hubo un choque, una cultura por otra. Entonces, muchos literarios estaban ya, los literarios que ya venían de España, personas escritoras que ya ellos venían ya con todos sus conocimientos en literatura ya bien arraigada, y traen consigo durante la época colonial y la establecen, pues, y entonces aquí surgen nuevos escritores. ¿Ves? Una vez que es ya colocada la literatura acá, surge lo que fueron los nuevos escritores. Y unos datos curiosos que tenemos aquí: durante que la colonia se crea la Universidad San Marco en 1551, y es la llegada de la primera imprenta al Perú. Estos son datos curiosos de lo que es el momento de esta literatura colonial, y es bueno recordar estos hechos y tenerlos presentes. Vamos a adelantar un poquito. En este momento de la literatura colonial, porque había que mostrar, figúrate, si te puedes observar las imágenes, pues así era la época colonial. Ahora bien, vamos a adelantar un poquito. Entre los representantes tenemos... ¿Cuáles son las características? Hemos dicho sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, ya. En este momento de lo que fue la colonia, había ese choque cultural, pues ya los españoles tenían sus propias tradiciones, sus propias creencias, y entonces, wow, ocurre este choque en el momento. Sin embargo, no es impedimento para que se dé lo que es la literatura como tal. Y como bien te mencioné, en este momento surge la etapa de la literatura, y es donde te mostré en las láminas que vimos en la clase, en la primera sesión, que es el reflejo, en la etapa clásica es el reflejo del Renacimiento español.
y se encuentra influenciada bajo Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Te recuerdo que el Garcilaso, el Inca, tenía ambas culturas y sus escritos fueron de gran impacto durante esta época del clasicismo, al igual que Fray Luis de León, que te mencioné. Sus escritos fueron netamente religiosos, pero nunca se salía de lo que era su temática, se conservó dentro de ella. Y entre sus obras más preciadas está La Perfecta Casada y La Vida Retirada, que es una de sus obras más importantes de lo que es la vida de este hermoso escritor. Entonces podemos ver acá que en este periodo clásico repunta Amarilis y Fray Diego de Ojeda, una de nacionalidad peruana, otra de nacionalidad española. ¿Ves? Te recuerdo que Amarilis se presume que era de una familia conquistadora y utilizó siempre su seudónimo. Ha de creerse que ella se llamó María de Rojas y Garay. A Fray Diego de Ojeda lo denominaban adoctrinador de indios. El género de Amarilis era lírico, al igual que Fray Diego de Ojeda. En el caso de Amarilis era epístola y pues epístola estuvo dedicada a Lope Vega, pues ella estaba como profunda enamorada de este escritor, pues de Lope de Vega, y ¿qué se le puede hacer? Una carta dedicada al amor. Y Fray Diego de Ojeda, pues su obra La Cristiada, dedicada al Marqués de Montes Claro, y el tema era Vida, Pasión y Muerte de Cristo. Una inspirada en el amor y el otro inspirado en la pasión de Cristo. Ahora bien, vamos a seguir con las láminas. A mí me gusta utilizar mucho los recursos de internet, muchachos, porque en ella podemos conseguir más que una simple información. Y aquí nos vamos con un fragmento de la Epístola a Abelardo. Y esta apareció por primera vez dentro de la obra La Filomena de Lope de Vega. Este poema está compuesto en silvas que agrupan 335 versos en decasílabo y hectasílabo. El tema central es, ¿cuál crees tú que sea el tema central? Pues la declaración del amor platónico de la dama por el renombrado poeta Lope de Vega, de quien se ha enamorado solo a través de sus versos divinos y escudada en el seudónimo de Amarilis, hermosa mezcla de Amar y María. Escribió la epístola a Abelardo. Un momento. Ok. Luego nos vamos al periodo barroco, que también se le denominaba siglo de oro. Y tenemos la escuela culterana. Y entre esta escuela culterana, mira quiénes tenemos: a Juan Espinosa y Medrano. ¿Te acuerdas de él? Pues era de nacionalidad peruana. Nació en el Cusco, murió en el Cusco y fue en etapa del barroquismo que se caracterizó, pues él venía de la escuela culterana. Su género era lírico, teatral y clericial. Por su parte, Juan del Valle y Caviedes venía de la escuela conceptista y su nacionalidad era española. Nació en Andalucía, murió acá en Lima y estuvo dentro de esta etapa del barroquismo. Y el poeta de la Ribera se le calificaba. ¿Te acuerdas del poeta de la Ribera? Ah, no se te olvide que una monja de México le escribió unas notas y él le respondió. Entonces, esto, en el caso de Juan Espinosa y Medrano, le decían el Demóstenes criollo, el lunarejo, doctor sublime. Y entre sus obras de Medrano tenemos
apologético en favor de Góngora, obra ilustre en la que luce la admiración a la poesía gongoriana. Y la obra de, en el caso de Caviedes, El diente de Parsano, obra escrita en versos contra la medicina y los medios de la colonia. Muy interesantes las obras de ambos, pues. Ambos eran bastantes conocedores de lo que era este letrado. Ahora vamos a avanzar. Un momento. Aquí tenemos. Bien, continuamos con la sesión de clase, muchachos. Vamos a seguir compartiendo pantallas porque estamos con el señor Juan Espinosa Medrano, del cual estuvimos hablando durante esta segunda sesión. Y para esta oportunidad, que ya estamos finalizando la segunda sesión de literatura de tercer grado, pues te voy a dejar para que realices como actividad domiciliaria. Vamos a colocártela por acá y vamos a utilizar nuestro lapicito. En la actividad domiciliaria, ¿qué vas a investigar? La biografía de Lope Vegas. Esa es la actividad domiciliaria que vas a realizar, porque Amarilis tanto lo mencionabas que se enamoró. No te me vayas a enamorar de Lope Vega y de sus escritos. Yo sé que sus escritos son muy interesantes. Entonces, la actividad domiciliaria que vas a realizar es la biografía de Lope Vega. Entonces, muchachos, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Nos estamos viendo en la siguiente clase del día domingo. Así que, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense y un fuerte abrazo. No sé si les dejé ya para que pudiesen apreciar acá. De todas maneras, lo que tienen que hacer es una investigación sencillita, investigar la vida de Lope Vega. Entonces ahora sí, muchachos, vamos a dejar de compartir y finalizamos la sesión de clase.